Buenos días, joven. Soy la doctora Alison Chávez. ¿Me puede decir su nombre completo, por favor? Sí, buen día. Mi nombre es Chuba Santiago González. Ok, el día de hoy le voy a hacer un examen físico-respiratorio. ¿Podría acompañarme a la camilla y quitarse su camiseta, por favor, para hacer un examen completo del aparato respiratorio? Sí, no hay problema. Procedemos a desinfectarnos las manos con alcohol en gel. Iniciando con la inspección, evaluamos el patrón respiratorio del paciente. Este paciente tiene un patrón respiratorio normal, por lo que hay regularidad entre ciclo y ciclo, pero existen otros tipos de patrones respiratorios. Uno de estos patrones es la respiración periódica de Cheyne-Stokes, en la que se observan series de respiraciones de profundidad creciente y luego decreciente, después de las cuales el paciente deja de respirar durante un periodo variable de 10 a 30 segundos. Este es característico de trastornos circulatorios y o del sistema nervioso. Luego la respiración de Biot, que es un tipo de respiración periódica en la que alternan apneas de duración variable con ciclos de respiración de igual o distinta profundidad, característico de la meningitis. Otro ejemplo es la respiración de Kussmaul, que consiste en una respiración amplia, profunda y ruidosa, seguida por una breve pausa, y luego de esta hay una expiración corta y quejumbrosa, para que luego se dé paso a una nueva pausa más prolongada. Luego evaluamos la frecuencia respiratoria, que en condiciones normales es de 12 a 24 ciclos por minuto en el adulto. Contamos las respiraciones del paciente en por lo menos 30 segundos a 1 minuto. Si es 30 segundos, la cantidad de respiraciones la multiplicamos por 2. Se denomina taquipnea al aumento de la frecuencia respiratoria y bradipnea a la disminución de la frecuencia respiratoria. Realizamos la evaluación de la forma del tórax, viendo los diámetros anterior, posterior y transversal. Podemos ver que el paciente tiene un tórax simétrico, un tórax normal, sin ninguna alteración en la posición del esternón ni en la forma de la columna dorsal. Sin embargo, existen algunas anormalidades con respecto a la forma del tórax. Al mismo tiempo, observamos las características de la piel como lesiones y cicatrices, viendo que el paciente no posee ninguna de estas. Luego observamos el uso de los músculos accesorios del paciente y vemos que este uso no es excesivo. Generalmente existen tipos de tirajes como los intercostales, tirajes subcostales, tirajes supraclaviculares y tiraje supraesternal. Antes de terminar con la inspección, no tenemos que olvidarnos de hacer una observación general al paciente sobre su fase y sus estructuras anatómicas, específicamente las manos, para ver si hay alguna patología respiratoria. Se realiza la palpación del tórax anterior y buscamos puntos dolorosos. Palpamos espacios intercostales desde el segundo al sexto. También realizamos la palpación del tórax posterior, buscando puntos dolorosos. Luego realizamos la evaluación de vibraciones vocales y se le pide al paciente que repita el número 33 mientras se coloca la mano sobre el tórax, anterior y posterior. 33. 33. 33, ¿sí? 33. 33. 33. 33. Se evalúa la expansión del tórax con las manos en la pared torácica y los pulgares en la línea media. Se le pide al paciente que tome una respiración profunda y los pulgares deben separarse 2 centímetros para que se considere normal. Después realizamos la palpación de los ganglios, tanto submaxilares, cervicales, supraclaviculares y axilares. Realizamos la percusión en el tórax, en el cual vamos a necesitar al dedo percutor, que generalmente es el índice o el medio de la mano derecha, que es el que golpea sobre un dedo plexímetro. El plexímetro es el dedo medio o el índice de la mano izquierda. Al realizar la percusión en la región de la espalda tenemos que tener en cuenta 6 puntos a cada lado de cada pulmón.
Luego de reconocer los puntos a percutir, el dedo plexímetro debe adaptarse a la superficie del tórax sin ejercer demasiada presión. El golpe debe darse con el extremo o punta del dedo percutor, moviendo la mano solo por la articulación de la muñeca. El antebrazo no debe moverse y en general estará orientado en sentido perpendicular de la mano del dedo percutido. El dedo percutor debe caer perpendicular al dedo plexímetro inmediatamente por detrás de su uña. También los golpes deben de ser suaves y breves, es decir, levantando enseguida el dedo que percute. En cada sitio deben darse 2 o 3 golpes espaciados, cuidando de que tenga igual ritmo e intensidad. En los órganos simétricos resulta útil la percusión comparada de uno u otro lado, presentando tensión al colocar el dedo de la misma manera y percutir con igual fuerza. Además de la sensación auditiva, se prestará atención también a las vibraciones que percibe el dedo plexímetro. Existen errores frecuentes como el no ejercer una presión firme con el dedo que actúa como superficie de impacto, no separar de los otros dedos el que se utiliza como percutor, golpear moviendo el codo o el hombro y no con la muñeca exclusivamente, percutir moviendo únicamente el dedo percutor en vez de la mano entera, y golpear con la yema del dedo en lugar de hacerlo con su punta. Se reconocen 3 sonidos fundamentales. El primero es la sonoridad. Se obtiene percutiendo sobre el pulmón airado. Es un sonido de intensidad fuerte, tono bajo y duración prolongada. Matidez. Es cuando se percute sobre un pulmón privado totalmente de aire, como en la neumonía y atelectasia, y por lo tanto incapacitado para vibrar, o cuando entre este pulmón y la superficie del tórax se interpone líquido, como en un derrame pleural, que impide la prolongación de las vibraciones. Es un sonido de escasa intensidad, tono alto y duración breve. Y por último, el timpanismo, que es un sonido musical con intensidad superior a los otros 2 sonidos, duración máxima y tonalidad intermedia entre el mate y el sonoro. Para la auscultación se usa el diafragma del estetoscopio. Se le pide al paciente que respire hondo y profundamente con la boca abierta para escuchar mejor los sonidos. Seguimos los puntos de la auscultación en el tórax posterior. Son 5 puntos a cada lado. Primer punto es del segmento apical posterior lóbulo superior. Segundo punto es del segmento apical superior lóbulo inferior. Tercer punto del segmento apical inferior lóbulo inferior. Cuarto punto segmento lateral lóbulo inferior y quinto punto segmento posterior lóbulo inferior. La parte anterior del tórax tiene 2 componentes, la pulmonar y la cardíaca. Con la misma técnica auscultamos el lado derecho, el pulmón, con sus puntos respectivos, y en el lado izquierdo bordeamos el corazón para no confundirnos con los puntos de la auscultación cardíaca. Existen ruidos anormales que se pueden escuchar durante la auscultación, como los estertores, que son pequeños ruidos chasqueantes o estrepitosos que se escuchan cuando el paciente inhala y ocurren cuando el aire abre los espacios aéreos cerrados. Son húmedos, secos y roncos. Estritor es el ruido similar a sibilancias que se da por una obstrucción del flujo del aire en la tráquea. Sibilancias son ruidos chillones producidos por vías respiratorias estrechas. En cuanto a los hallazgos normales de la auscultación pulmonar, tenemos al soplo o respiración laringotranqueal, que es producido por las turbulencias generadas por el pasaje del aire a través de la vía aérea alta, y se puede escuchar en la expiración como en la inspiración. El murmullo vesicular se percibe en todas las partes en las que el pulmón normal está en contacto con la pared torácica. Este sonido es suave, de tonalidad baja y predomina en la inspiración. Y la respiración broncovesicular, que representa la superposición en determinadas regiones del pulmón, su intensidad es intermedia y su fase expiratoria.
Se ausculta en la región infraescapular derecha sobre el manubrio esternal y las articulaciones esternoclaviculares. Existen dos causas de la disminución o abolición del murmullo vesicular. La primera es alteraciones en la producción. Si la entrada de aire en los alvéolos se encuentra disminuida o suprimida, el murmullo vesicular disminuye en intensidad. Un ejemplo de este es el enfisema pulmonar. Y la segunda causa es alteraciones en la transmisión. Son ejemplos la obesidad marcada y los grandes derrames o el neumotórax. Realizamos la auscultación de la voz y le pedimos al paciente que diga 33 mientras auscultamos en todas las áreas del tórax. Existen alteraciones de la auscultación de la voz como broncofonía, que es el aumento de la resonancia de la voz pero sin mayor nitidez. Luego está la egofonía, que es la voz cuando tiene un carácter tembloroso, como si se hablara apretando la nariz con los dedos. Y la pectoriloquia áfona, que es cuando el paciente dice 33 con la voz cuchicheada o en secreto. Al terminar con el examen físico respiratorio, se le informa al paciente que el examen ha concluido, le pedimos que se cubra y se le agradece.